Bien, vamos a empezar una serie, se llama Decodificando Apocalipsis. Este es un libro que para muchos es un misterio. Este libro está cerrado en la mente de muchas personas, pero es tremendo hablar acerca de profecía bíblica y del libro de Apocalipsis. El hablar de este tema nos va a ayudar a nosotros a comprender el tiempo en el cual estamos viviendo. Es un tiempo singular, estamos en los últimos de los últimos días. Jesús verdaderamente viene pronto. Ahora, la palabra de Dios simplemente está saturada de información con respecto a este tópico, con respecto a este tema, y nosotros necesitamos desarrollar amor por la palabra profética. Dios no quiere que seamos ignorantes en cuanto a su palabra en esa área de conocimiento bíblico. Ahora, mucha gente ha sido religiosamente enseñada, les han lavado el cerebro religiosamente, y eso es diferente que ser enseñado espiritualmente. La palabra de Dios nos abre el entendimiento, inunda nuestra mente. El Espíritu Santo en nosotros da dirección a nuestro espíritu, iluminación a nuestra mente y fortaleza a nuestro cuerpo. En el área del conocimiento humano, el área oscura, el área de misterio es el futuro. Pero gracias a Dios por la palabra profética más segura. Y lo que vamos a hacer es lo mejor, estar atentos a esa palabra como una lámpara, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro del área de la falta de conocimiento del hombre, que justamente es el tiempo futuro. Así que por el Espíritu Santo de Dios vamos a decodificar este libro, vamos a abrir este libro, vamos a compartir las verdades que están comprendidas allí. Y Apocalipsis, como ustedes podrán ver, es el último libro de la Biblia. Y cada libro, desde Génesis hasta el final, los 66 libros dan testimonio de Jesús. Nuestra Biblia está dividida en dos. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue dado para preparar la primera venida de Cristo Jesús. Jesús mismo dijo que los salmos, los profetas y la ley daban testimonio de él. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento pintó un cuadro acerca de su Hijo. Y aproximadamente por unos 3.600 años de revelación, cuando el canon del Antiguo Testamento fue cerrado en el libro de Malaquías 400 años antes de la primera venida de Cristo, Dios pintó un cuadro, y cuando este cuadro estuvo completamente pintado, entonces Cristo Jesús vino. Pero el Antiguo Testamento vino a ser repiten conmigo, preparación para la primera venida de Cristo Jesús. Ahora, luego entramos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene varias divisiones. En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios. Los evangelios nos hablan de su manifestación en la tierra. Es decir, es la primera venida de Cristo a la tierra. Por favor, repiten conmigo, manifestación. Así como el Antiguo Testamento fue la preparación, ahora en los evangelios vemos en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que pintan 4 únicos, singulares y diferentes retratos del Señor Jesucristo. Vemos su manifestación aquí en la tierra. Después de los 4 evangelios, que es la primera división del Nuevo Testamento, encontramos un libro que es histórico en contenido. Es el libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. En este libro tenemos la propagación de su mensaje, la propagación o la difusión del mensaje de Cristo. Por favor, repitan conmigo, propagación. Luego entramos a lo que se conoce como las epístolas. En las epístolas tenemos la explicación del mensaje y también de la obra de Cristo Jesús. Cuando uno lee los 4 evangelios, sencillamente uno captura lo que se podría describir como una vista tipo fotográfica, es decir, hubo testigos oculares de las cosas que allí ocurrieron y fueron ciertísimas, pero no se explica nada, solamente vemos lo que ocurrió. Son libros que están escritos en un género, estilo o tipo literario de prosa narrativa, no se explica, no es prosa didáctica. Encontramos historia. Es en las epístolas donde ya pasamos a lo que se conoce como visión, tipo rayos X. Ahí vemos el significado espiritual de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Encontramos en las epístolas que se establece la doctrina de la iglesia. Nosotros como creyentes debemos estudiar principalmente las epístolas porque ahí encontramos nuestro lugar en Cristo. Las epístolas hablan de que nosotros tenemos un lugar en victoria en Cristo Jesús. Amén.
Y luego finalmente, la última división del Nuevo Testamento es un libro profético por naturaleza. Es Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis nos habla de la consumación de su reino. Por favor, repiten conmigo, consumación. Este libro nos habla acerca de la segunda venida del Señor y vamos a ver cómo entramos en lo que se conoce como la segunda eternidad y vamos a haber cumplido todo lo que Dios quiso para con el hombre en esta historia que está enmarcada dentro de un periodo de 7,000 años desde Adán hasta el final del milenio. Este es un panorama de la Biblia y el último libro justamente es el libro de Apocalipsis. Así que vamos a empezar mencionando en primer lugar unas reglas generales, ya que hay gente que tiene temor de leer o estudiar este libro. Quizás alguna vez lo abrieron, leyeron ahí, se espantaron, lo cerraron y nunca más han vuelto a abrir su Biblia en Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis, y quiero decirles esto, puede ser entendido. Aleluya, es una buena noticia. Claro que puede ser entendido y este libro es importante para cada creyente y tenemos que leerlo, tenemos que estudiarlo. No debemos tener temor de estudiarlo o de leerlo, todo lo contrario, porque Apocalipsis no es la revelación del anticristo. No, de repente abres la Biblia y la bestia. De repente el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué es eso? Y la gente se asusta cuando encuentran este tipo de cosas. Hay plagas, se habla de la ira, la marca de la bestia. Entonces la gente se asusta, no quiere saber nada acerca de esto, pero la gente que menos conoce, la gente que más ignora es la que padece más. La falta de conocimiento te puede matar, hermano. Lo que tú no sabes te puede matar. Necesitas tener conocimiento. Bueno, este libro entonces no es la revelación del anticristo, sino la revelación de Jesucristo. Y vamos a empezar leyendo el capítulo 1. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a empezar con el versículo 1 en adelante hasta el versículo 3. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Cuando ustedes leen en sus Biblias, ¿qué es lo que han colocado los editores ahí en el encabezado? A ver, por favor, dígame, ¿qué dice en su Biblia ahí encima? Todo. El Apocalipsis de San Juan dice, ¿no? Se equivocaron los editores. Porque no es la revelación o Apocalipsis de San Juan, es la revelación de Jesucristo. Que Juan haya sido el receptor, el medio, el canal a través del cual vino esta revelación, eso es diferente. Pero el autor es Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Escúcheme bien, este libro tiene que ver con Jesús, tiene que ver con su victoria, tiene que ver con la segunda venida. No fue escrito solamente para gente erudita o gente que tiene cierta unción para entender este tipo de literatura profética. No. Dios quiere que cada uno de nosotros estudie y entienda este libro. Vemos acá que el versículo 1 nos dice que esta revelación fue dada para manifestarla a sus siervos. Es decir, fue escrita para los siervos de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes son siervos e hijos de Cristo Jesús? Somos hijos de Dios y siervos de Cristo Jesús. Por lo tanto, fue escrito para nosotros. Otra vez, es la revelación de Jesucristo que tiene que ser manifestada a cada uno de nosotros. A ti, a mí y a nosotros. No es solamente para un grupo elitista de personas, no, es para cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee. En el griego dice, bienaventurado el que esté leyendo. El término griego anaginosko implica un continuo presente. Bienaventurado el que esté leyendo. No dice no dice que se atemorice hasta morir el que lo lea. Tampoco dice que se angustie hasta la muerte el que lea este libro. No, este es el único libro de la Biblia que te promete bendición al leerlo. Es el único que lo dice explícitamente. Obviamente, hay bendición en toda la palabra de Dios. Leer, estudiar, meditar, guardar las cosas que están allí son de gran bendición para nuestras vidas. Pero el único de los 66 libros de la palabra que nos promete directamente bendición es Apocalipsis. Acá tenemos otra razón sólida por la cual estudiar este libro. Entonces vemos acá que
se nos está diciendo que los que oyen las palabras de esta profecía, los que guardan las cosas escritas en ellas, son bienaventurados. Aquí encontramos 3 verbos. Por favor, repiten conmigo: leer, oír, guardar. Hoy día estamos haciendo esto, estamos leyendo, estamos escuchando y estamos guardando. Amados hermanos, esta serie es de bendición. Está garantizado, la palabra de Dios lo dice. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis, estamos escuchando el libro de Apocalipsis, estamos guardando el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, esta serie es de gran bendición a sus vidas. No van a salir iguales, van a ser cambiados. Entonces dice: bienaventurado el que esté leyendo o el que esté oyendo, o aquellos que guardan las palabras de esta profecía. Todo el libro de Apocalipsis es una profecía. Y hay muchas visiones allí. Y vemos que esta profecía es dada a través de lo que se conoce como discernimiento de espíritus, porque se ve en el ámbito del espíritu, y esta profecía está impregnada o saturada de lo que se conoce en la Biblia como palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Vemos aquí varias manifestaciones del Espíritu Santo que convergen y que se juntan. Vemos una tras otra dentro del canal de una diferente. Todo esto está allí. El tiempo, dice la palabra, está cerca. Entonces la Biblia dice que hay que leer, hay que guardar estas cosas, porque esto va a ser de tremenda bendición para cada uno de nosotros. Recuerden, Apocalipsis no nos fue dado para turbarnos, para asustarnos, ni tampoco para confundirnos, ni para que nos volvamos temerosos de las cosas que van a ocurrir. Es parte de toda la Escritura. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Dios te dio este libro para tu utilidad, para tu provecho. Y no es bueno que seamos ignorantes acerca de esto. Como dije anteriormente, este libro puede ser entendido. Repiten conmigo: yo puedo entender Apocalipsis por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa el término griego Apocalipsis? Apocalipsis significa revelación. El término revelar implica el acto de correr, descorrer, remover el velo, de tal manera que podamos ver lo que está detrás, lo que está encubierto. Qué bueno que este libro no se llama misterio. Amén. Es el libro llamado Apocalipsis o revelación. El término griego Apocalipsis significa revelación. Si se llamase misterio, tú lo abrirías, no entenderías nada y lo volverías a cerrar y nunca más regresarías a abrirlo, porque no podrías entender nada. Pero Dios no lo llama misterio, Dios lo llama revelación. Es más, si repasamos lo que dice en el versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren ustedes los términos que acompañan a la palabra revelación. Aparece la palabra manifestar, aparece la palabra declarar y aparece la palabra testificar. Este libro no es un libro cerrado. Estamos en los días en los cuales podemos entender Apocalipsis. Estamos en los días en los cuales podemos ser bendecidos al estudiar, guardar, oír, leer, entender todo esto. Podemos entenderlo y eso va a traer a cada uno de nosotros tremenda bendición. Entonces, este libro no es un misterio. Este libro ha sido dado para que sea revelado a cada uno de nosotros. En este libro, la verdad de Dios nos es abierta con respecto a los hechos, acontecimientos y sucesos del tiempo del fin. Como ya dije, esa zona del conocimiento humano es una zona oscura. Pero gracias a Dios por la palabra profética más segura, que no nos lleva ni nos guía al desvío. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que tampoco nos lleva al desvío, sino que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo de Dios está en ti, está en mí, y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos toda confianza de no ir de irnos al desvío, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a guiar en todo esto. Ahora, es importante, al mencionar el hecho de que al estudiar el libro de Apocalipsis, es importante mencionar el hecho de que vamos a encontrarnos acá con mucha simbología, mucho lenguaje figurado. Vamos a encontrar mucho simbolismo, muchos símbolos. El lenguaje figurado se utiliza en toda la Biblia. Entonces, cuando encontramos en la palabra de Dios algo que ha sido expresado de manera figurada, en lenguaje figurado, o utilizando símbolos, simbología, simbolismo, nosotros tenemos que encontrar
el significado literal que está detrás del disfraz de lo que se conocen como las figuras de dicción o los recursos literarios. La tercera parte de la Biblia es profecía, pero también hay una gran extensión que la palabra de Dios le dedica a la poesía. Hay 5 libros poéticos en el Antiguo Testamento y están escritos en cierta estructura. Hay características tales, por ejemplo, como el paralelismo, que para poder descifrar lo que se está comunicando y hay que estudiar este tipo de cosas. Hay una hermenéutica, que es la ciencia o el arte de la interpretación de textos. Hay una hermenéutica general, pero también hay una hermenéutica especial. Y ahí nos volvemos conscientes de las reglas que tenemos que aplicar para poder llegar a lo que realmente se está comunicando. Ustedes pueden leer cualquier libro. Hay mucha literatura en ese planeta. Y muchos escriben utilizando expresiones simbólicas, utilizan mucho lenguaje figurado. Esto adorna, esto embellece o enriquece la forma de comunicarse. Esto es algo natural, es algo normal. Y la Biblia también es una pieza de literatura, es la mejor de todas y tiene profecía, tiene poesía y también tiene prosa. Históricamente escrita, esto es prosa narrativa y también tiene prosa didáctica, porque también hay doctrina en la palabra de Dios. Entonces, cuando nos encontramos en la Biblia con algo que ha sido expresado en lenguaje figurado, esto no necesariamente significa que tenemos que aplicar una interpretación figurada y mucho menos una interpretación alegórica. La alegoría ha dañado mucho a la iglesia porque la gente trató de asignar o atribuir un significado espiritual a cada versículo en la Biblia. Y eso desvió a la gente de la verdad que está expresada de manera literal. Y como regla general tenemos que interpretar la Biblia literalmente. Es decir, las escrituras deben ser interpretadas literalmente, pero existen ocasiones o casos en los cuales aparecen símbolos o el lenguaje figurado. Y lo que tenemos que hacer, como ya dije, es encontrar el sentido literal escondido detrás del disfraz de la simbología o de las figuras de dicción. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado esta expresión, me quemé las pestañas estudiando? ¿Han escuchado esto alguna vez o no? Bueno, yo lo hacía cuando estaba estudiando en la universidad. Ahora, literalmente no significa que mis pestañas se encendieron, salió humo y me las quemé. Pero sí significa literalmente que me pasé la mayor parte de la noche estudiando, ¿correcto? Entonces, si algo ha sido expresado proféticamente hablando de una manera simbólica, esto no significa que el evento no va a ocurrir. Solamente que no ha sido expresado utilizando lenguaje literal. Está hablando de un evento que va a ocurrir, pero si tiene simbología tenemos que entender a qué se está refiriendo. Entonces, a pesar de que los pasajes proféticos se utilizan estas figuras de dicción, recursos literarios, símbolos, simbología o simbolismo, esto no significa que los eventos del futuro profetizados no vayan a ocurrir literalmente. Por eso es importante aprender a interpretar los símbolos utilizados. Y también debemos recordar que la escritura se tiene que interpretar literalmente. Ahora, hay una regla de oro de la interpretación que aparece en el libro El Dios de Israel de David L. Cooper. Este es un teólogo prominente, él es una fuente segura de autoridad en cuanto a la interpretación de la palabra profética o de la profecía bíblica. Y él escribió en este libro lo siguiente: cuando el sentido de la escritura tiene sentido, entonces no debemos buscar otro sentido. Qué profundo, ¿no? Es decir, cuando leemos la Biblia y tiene sentido al adoptar el significado o al asumir el sentido literal, entonces no busquemos otro sentido. Y esa regla dorada de la interpretación continúa diciendo, por lo tanto, toma cada palabra de Dios en su significado primario, ordinario, usual, literal, es decir, considerándolo dentro del contexto inmediato y estudiado a la luz de los pasajes relacionados y de las verdades fundamentales y axiomáticas. Y si no es así, entonces ya tienes que ver qué es lo que significa lo que ha sido expresado de una manera simbólica.
o en lenguaje figurado. Entonces, cuando el texto bíblico tiene sentido, no debemos buscar otro significado. Las escrituras significan lo que dicen. Ahora, otra cosa que debemos considerar en este tema es que debemos interpretar la escritura con la escritura. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Apocalipsis, en el capítulo 12, la Biblia nos habla de una mujer que está vestida del sol, aparece ahí como una gran señal en el cielo, y esta mujer tiene la luna debajo de sus pies, y obviamente eso está expresado de manera simbólica, se refiere a la nación de Israel, porque hay previamente en el libro de Génesis, en el capítulo 37, hay un registro de que la misma simbología se utilizó anteriormente, miles de años antes. Encontramos allí que José tuvo 2 sueños. En uno de estos sueños, él pudo ver al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose delante de él. Y cuando José contó este sueño a Jacob, o Israel, que era su padre, y a sus hermanos, los hermanos se enojaron contra él, le tuvieron celos y envidia, pero su padre le dijo, ¿qué significa esto? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar en tierra delante de ti? ¿Noten ustedes que Jacob mismo dio la interpretación? Y lo que está diciendo acá el Espíritu Santo es que el sol, la luna y las 11 estrellas representan a los patriarcas que justamente son los que conforman la nación de Israel. Obviamente aquí la simbología está clara. Aquí encontramos que esa mujer que aparece en el capítulo 12 es justamente la nación de Israel. Porque la palabra de Dios interpreta la palabra de Dios, la Escritura interpreta la Escritura. Entonces vemos aquí que muchos de los símbolos que aparecen en el libro de Apocalipsis aparecen también en otros lugares de la Escritura y su significado se hace evidente en dichos pasajes. Y por eso cuando interpretemos profecía necesitamos respetar la simbología utilizada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Siempre debe ser asumida como la misma, si no esto podría traer confusión. Si yo en un lugar interpreto una cosa y en otro lugar interpreto una cosa diferente, basados en los mismos símbolos, esto podría llevarnos a la confusión. Cuando toda la Biblia está en armonía, cada versículo está en armonía con los demás, la palabra de Dios es una unidad perfecta y no hay ninguna contradicción. La contradicción está en la mente de aquellos que no la entienden, y es la verdad. Entonces tenemos que asumir el significado de los símbolos uniformemente. En el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, una bestia significa lo mismo en ambos libros. Un cuerno, una cabeza, un monte, estos símbolos, aguas, mares, todo esto significa lo mismo en ambos libros. En Daniel, en Apocalipsis, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y si no asumimos esta interpretación uniformemente, entonces podemos desviarnos. Ahora, lo último con respecto a esto es que cuando interpretamos profecía, es importante que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿A quién le fue dada esta profecía? Porque Dios ha dividido al mundo en 3 categorías. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, el capítulo 10, en el versículo 32. 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Este versículo está expresando algo de manera negativa, empieza con un no. La Biblia nos dice que no seamos de tropiezo. O si queremos ponerlo en positivo, sería bueno decir que seamos de bendición, que seamos de edificación, que seamos de provecho a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Ahora el apóstol Pablo está listando aquí claramente los 3 grupos, clases o categorías de personas que Dios reconoce o ve acá en la tierra. En esta época, obviamente estamos en la era de la iglesia, no estaría listada la iglesia si es que no estuviésemos en la era de la iglesia. Pues esto fue escrito en la era de la iglesia, en el primer siglo. 3 grupos de personas, 3 categorías de personas. Por favor, repitan conmigo. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Ahora, Pablo está listando acá los 3 grupos o clases de personas que Dios reconoce o ve en la tierra. Si tú naciste judío, si tú eres una persona judía, eres parte de este grupo de personas con las cuales Dios ha tratado y seguirá tratando en la tierra.
Ahora hay profecías que pertenecen exclusivamente a los judíos y a la nación de Israel que aún no se han cumplido. Esas profecías no se deben confundir con las profecías que fueron dadas a la iglesia. Yo quiero decir una cosa, la iglesia no ha tomado el lugar de Israel. Existe una falsa teoría llamada la teoría del reemplazo. Como que Dios sencillamente acabó con Israel porque Israel nacionalmente rechazó al Cristo, rechazó al Mesías, y muchos dicen que bueno, ese fue su Waterloo, que ahí se acabó, que los judíos no tienen ningún futuro. Falso, eso no es cierto. Dios tiene cosas tremendas para su pueblo Israel. Saben que Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y la Biblia nos dice en Génesis capítulo 15, y la verdad es que si ustedes estudian el Antiguo Testamento, lo que van a encontrar ahí es que Dios mismo habló allí. Dios juró por sí mismo, su voz salió de en medio del fuego, y Él alzó su mano derecha y juró por sí mismo. Y esa tierra le pertenece a la descendencia de Israel, a nadie más. Y Dios los está restaurando. Este proceso de restauración ya empezó el siglo pasado. Ellos vinieron a ser nación después de miles de años, después de mucho tiempo. El 14 de mayo del año 1948, ellos retornaron a su tierra. Ya estaba profetizado en diferentes lugares en la Biblia. Es más, si ustedes estudian la profecía de Ezequiel capítulo 4, pueden encontrar que ellos regresaron en una fecha que ya Dios había profetizado exactamente. Solamente que hay que estudiar. Muchas veces la gente no ve esas cosas, pero ellos regresaron. Quiero decirles una cosa, la iglesia e Israel son dos entidades diferentes, son separadas. Dios estableció en primer lugar en Génesis capítulo 2 el matrimonio. Más adelante en Génesis capítulo 10 encontramos el establecimiento de las naciones. Génesis capítulo 10 es un documento maravilloso que viene de la cultura judeo-cristiana. Se conoce como la tabla de las naciones. Hay 70 naciones que surgen después de la confusión de lenguas en Babel. Los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tuvieron en total hijos, de tal manera que vinieron 70 naciones y fueron establecidas allí. Luego más adelante, en Génesis capítulo 12, a través del llamamiento de Dios a Abraham, de Ur de los Caldeos, Dios establece la nación de Israel. Y más adelante, 2000 años después, Dios establece la iglesia. Y Dios ha operado a través de Israel, Dios está operando a través de la iglesia. Israel va a ser restaurado. Y quiero decirles esto, hay 2 extremos en esto. En primer lugar, la iglesia no es Israel espiritual. Hay algunos que dicen que la iglesia ha tomado el lugar de Israel y que Dios no tiene nada más que ver con Israel. Eso es falso. Pero hay otros que son judaizantes, que dicen creer en el verdadero Mesías y quieren meter todo bajo Israel. Y quieren que la iglesia sea absorbida por Israel. Y van a enseñarte en las iglesias a que traigas tu shofar, esto es el cuerno de carnero, o que utilices tu chal de oración o tu talit, o que te coloques un kipá para cubrirte la cabeza. Entonces, esas cosas no le pertenecen a la iglesia, son cosas que pertenecen a Israel. No debemos mezclar las cosas. Recuerden, hay 3 grupos que Dios reconoce: judíos, gentiles y la iglesia. Pero Dios no ha abandonado a Israel. Está tratando con ellos de una manera especial, como ya dije. Están dentro de un proceso de restauración conforme a las profecías y a las promesas de Dios. Entonces Dios trata con cada grupo de manera especial. Ahora, si tú no eres parte de la iglesia y tampoco eres judío, entonces eres un gentil. La Biblia los llama en hebreo goyim, los gentiles, las naciones. Así que si tú eres judío o gentil y naces de nuevo por aceptar a Jesucristo, ya no más perteneces a ninguno de estos 2 grupos. Ahora eres parte de la iglesia. Así que estos son los 3 grupos de personas que Dios ve y reconoce en la tierra. Y son los 3 grupos con los cuales Dios trata de manera diferente. Otra vez, quiero decirles que Dios no mezcla estos 3 grupos diferentes en el mismo costal y luego trata con ellos de la misma forma. Eso no es así. Hay una línea de separación, hay profecías para cada uno de estos grupos y tenemos que entender eso. Entonces, cuando abramos la Biblia y leamos la palabra profética, tenemos que hacernos la pregunta: ¿a cuál de estos grupos se dirige esta profecía? Ahora, por ejemplo, ¿qué tal si en un salón del colegio, y esto pasó cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en secundaria, yo estudié en un colegio jesuita, y algunos curas parecían nazis, literalmente, eran bien duros, bien estrictos. Entonces, si había un muchacho ahí que cometía una mataperrada, una travesurota, ¿no?
venía este cura y ¡fua!, a todos nos castigaba por igual. Es decir, la hora de salida en aquellos días era a las 2 de la tarde. Nos hacían formar hasta las 4 de la tarde ahí debajo del sol. Así, nos dejaron ahí, haciendo formación en el patio, debajo del sol, porque alguien hizo algo que era incorrecto. Y a todos nos castigaron. ¿Les parece eso correcto? ¿Les parece justo? No es correcto, porque eso daña a los alumnos que son obedientes, daña a los alumnos, es una ofensa y frustra a los alumnos obedientes y fieles. Esta no es una buena manera de disciplinar. Es decir, Dios jamás castiga al justo con el culpable. Es interesante cuando uno lee en el libro de Génesis, cuando Dios le estaba mostrando a Abraham el juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió por los pecadores de estas ciudades y dijo algo muy importante. Allí en Génesis, en el libro de Bereshit, en el capítulo 18, en el versículo 3, dice: y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Qué es esto? Es una pregunta. ¿Qué dice esta pregunta? Dios, en tu juicio, dentro del contexto del juicio, ¿vas a destruir juntos al justo y al impío? Y Abraham está intercediendo por los impíos delante de Dios, que es el juez de toda la tierra. En el versículo 25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Noten ustedes que el mismo Abraham se dio cuenta y reconoció que no era correcto castigar a justos por pecadores. Obviamente Dios no lo iba a hacer. Él nunca lo hizo, Él no lo hace, ni tampoco lo va a hacer. Pero sencillamente estamos encontrando acá ciertas reglas. Entonces hay un principio que tenemos que entender. Es que Dios nunca coloca o pone juntos en juicio al justo y al impío. Es decir, Dios trata al justo de una manera diferente. Lo hace sobre una base completamente diferente. ¿Saben que el juicio por nuestro pecado ya cayó sobre Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Saben eso? Porque la Biblia nos habla de la doctrina de la sustitución. La sustitución, es decir, en el Antiguo Testamento era la expiación, en el Nuevo Testamento es lo que se conoce como remisión. Es decir, hay una doctrina, la doctrina bíblica del inocente muriendo por el culpable. Y muchos rabinos no comprendieron esto cuando Jesús fue a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no lo vieron, no entendieron este concepto de la sustitución, pero por miles de años en los sacrificios de Israel se sacrificaban animales, corderos, machos cabríos, este tipo de cosas para pagar por el pecado del pueblo. Imagínense los billones de dólares que se gastaron en todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, millones y millones de litros de sangre solamente para tratar con el pecado del hombre. Y solamente lo cubría, no lo podía quitar. Pero gracias a Dios por los 5 litros de sangre de Cristo Jesús, que fueron más que suficientes para comprar nuestra redención. Amén. Repitan conmigo, sustitución. Entonces, esto no lo entendieron, ese concepto no lo comprendieron. Pero el punto es el siguiente: el juicio por nuestro pecado cayó sobre Jesús allí en la cruz. Y ahora, si el justo peca, obviamente Dios va a tratar con él, solamente que de una manera diferente. Dios va a persuadir a la persona, Dios va a llamar al arrepentimiento a la persona, y esto lo vamos a ver con lujo de detalles en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que justamente contienen información dirigida explícitamente a la iglesia. Estamos identificando a cuál grupo va cierta porción de las Escrituras. Ahora, si ustedes tienen 3 hijos y uno hace una terrible travesura, ¿ustedes castigarían a los 3? No, porque 2 son inocentes. No es correcto hacer esto. Dios no es injusto. El Padre de los Espíritus siempre nos corrige para que podamos participar de su santidad. Si Él fuese injusto en la corrección, entonces, ¿qué santidad hay allí? Sería hecho no en rectitud, no en justicia. Pero todo lo contrario, Dios es bueno. Así que cuando leemos la Biblia, hermanos, y encontramos en la palabra de Dios ayes pronunciados, cuando leemos acerca de la ira venidera,
O cuando leemos acerca de la ira del Cordero, las copas de la ira de Dios, cuando leemos que las aguas se convierten en sangre y todo esto, no debemos asustarnos. Porque esas cosas no fueron escritas para nosotros. No fueron dirigidas a nosotros como iglesia. Obviamente es necesario que las conozcamos y que las entendamos para saber lo que va a ocurrir en este planeta, pero no debemos asustarnos. Esas cosas están allí para nuestra información. Recuerden que es la revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben ocurrir pronto. Esto va a ocurrir en este planeta, pero no nos va a tocar a nosotros, porque vamos a estar en el cielo, en el palco celestial, ahí en primera fila, mirando todo desde arriba. Nosotros vamos a estar ahí arriba mientras estas cosas ocurran. Así que no debemos asustarnos porque todo esto no va a caer sobre nosotros. Así que cuando leemos una profecía, debemos preguntarnos, ¿para quién fue escrita? ¿A quién fue dirigida? Eso es, ¿a qué audiencia? ¿A qué destinatarios? ¿Esta profecía se aplica a mí? ¿Fue dirigida a los judíos? ¿Fue escrita para los gentiles? ¿Fue dada a la iglesia? Porque hay muchas profecías que no se aplican en lo absoluto a la iglesia. Y no tiene ningún sentido aplicar esas cosas a la iglesia. Y un ejemplo de esto son los capítulos 24 y 25 de Mateo. Muchas veces la gente comienza a leer y cuando quieren meter ahí a la iglesia, dentro de las profecías que aparecen allí, realmente esto coloca temor sobre los creyentes. Jesús está respondiendo 3 preguntas a una audiencia netamente judía. Y los eventos o acontecimientos o sucesos que Jesús menciona y relata allí, hablando por la palabra profética, obviamente él también era profeta. Muchos conocen a Jesús como predicador, como maestro. Jesús también era profeta. Y él por el Espíritu Santo está hablando acerca de cosas que iban a ocurrir al fin de este siglo. Esto es, todo lo que Jesús menciona ahí no tiene nada que ver con la era de la iglesia. Es más, todos los eventos que están ahí mencionados, ustedes pueden leer lo que aparece en Mateo 24, a partir del versículo 3 hasta el final. Allí se habla de la semana 70 de Daniel. Para muchos de ustedes esto no tiene ningún sentido, pero más adelante lo van a entender. Y habla acerca de la tribulación, habla de la gran tribulación, y finalmente habla de la segunda venida de Cristo. Y luego la parábola de las 10 vírgenes aparece en el capítulo 25, como resultado de lo que Dios está hablándonos ahí por medio de Jesús. Jesús está respondiendo 3 preguntas de manera secuencial. Y si ustedes leen, van a poder ver esbozada allí, bosquejada allí la semana 70 de Daniel, el inicio de la tribulación, la mitad de los 7 años, la abominación desoladora y finalmente la gran tribulación y el final de la misma con la segunda venida de Cristo Jesús. Y muchos quieren meter allí a la iglesia. Y allí dice, entonces los que estén en los montes, huyan al desierto. Hay gente que por sacar estos versículos fuera de contexto, y ustedes saben que todo texto fuera de contexto es un pretexto más no una doctrina, han buscado comprar propiedades fuera de la ciudad para construir ahí refugios subterráneos antinucleares o búnkers. Esto es lo que pasa cuando tratamos de agarrar algo que no fue escrito a la iglesia y lo aplicamos. Y esto es algo que fue escrito a Israel en los últimos días porque Jesús estaba respondiéndoles a ellos, judíos. Recuerden que la era de la iglesia empezó después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor. La iglesia no existía en aquellos días. Ellos estaban preguntando cosas que tenían que ver con el fin de esta era, los días previos al segundo retorno, a la segunda venida del Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con la era de la iglesia. Eso es lo que pasa cuando agarramos un grupo de profecías que fueron escritas a un grupo diferente de personas y lo aplicamos a la iglesia y finalmente esto trae como resultado confusión y la gente termina haciendo cosas raras. Entonces la Biblia dice, los que estén en Judea huyen a los montes. Qué interesante. No dice los que estén en Lima, no dice los que estén en Nueva York, no dice los que estén en Buenos Aires. Nada tiene que ver con nosotros en esta era. Tiene que ver con los judíos que estén en esos días en Judea, en el actual Israel, cuando el anticristo rompa el tratado de paz que va a hacer con los judíos, engañándolos por supuesto, la mayor parte de ellos. Y a ellos se les dice que perseveren hasta el fin y serán salvos.
que no se dejen marcar, que no adoren al anticristo, que es un impostor, es un farsante. Y Él vendrá con apariencia de piedad, Él vendrá como el Mesías que los judíos están esperando, pero Él será el último intento fracasado de Satanás para perpetuarse aquí en la tierra. El diablo no es digno de permanecer en ese planeta, solamente Jesús es digno de venir y tomar lo que le pertenece. Él creó este mundo, Él es el Todopoderoso. Bueno, esa es la historia por adelantado. Entonces nosotros no tenemos que entrar en temor ni en terror y empezar a almacenar comida enlatada ni comprar bidones de agua y todo eso. Imagínense un montón de gente que compra frijoles enlatados y se encierran en un búnker. Dios mío, líbranos de ese ambiente, de esa atmósfera. Eso no va a pasar, gracias a Dios. Ahora, si tienes máscaras antigases, te libraste. Pero siempre hay que preguntarnos, ¿a quién fue dirigida esta profecía? Es necesario empezar estableciendo primero todas estas reglas antes de poder interpretar la profecía bíblica con precisión. Si no lo hacemos, vamos a terminar confundiéndonos. Y Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de orden. Ahora, estamos en el libro de Apocalipsis. Y pensemos en el escenario. Vamos a pensar en el por qué, vamos a pensar en el cómo y vamos a pensar también quién escribió el libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos al apóstol Juan. Todo esto ocurrió aproximadamente alrededor del año 95 después de Cristo. Juan tenía unos 95 años de edad, así que este es Juan el apóstol, que era el más joven de todos los apóstoles de Cordero. Y él es el único a quien no lo pudieron matar por su fe. Es decir, los otros 11 apóstoles de Cordero fueron martirizados por su fe. La historia de la iglesia nos dice que a Juan, el apóstol, lo metieron en una olla hirviendo con aceite. No le pasó nada. Así que él fue deportado a una prisión, a una isla. Nos dice la palabra de Dios que cuando él escribió este libro, él se encontraba en la isla de Patmos. Esta no era una prisión convencional, ordinaria, sino más bien una colonia penal. Era la isla llamada Patmos. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 9. Apocalipsis 1:9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Por favor, repiten conmigo, Patmos. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, Patmos, por si acaso, si no saben dónde queda, es una pequeña isla que está ubicada en el mar Egeo, al este de Grecia y al oeste de Turquía. ¿Les gustaría ver un mapa? Quizás al final de su Biblia. No, estoy bromeando. Bueno, un mapa nos puede ayudar mucho. Y en el mapa podemos ver que este es el mar Egeo, aquí está Grecia y aquí está la moderna o actual Turquía. En aquellos días se llamaba Asia Menor. Bueno, la isla de Patmos está escondida aquí. Ahí está la isla de Patmos. Bueno, allí se llevaba a los criminales. Era como una colonia penal. Era una prisión. Y Juan había estado predicando la palabra de Dios, había estado hablando acerca de Cristo. Entonces las autoridades locales lo apresaron y lo pusieron en un barco y terminaron dejándolo allí en Patmos. Ahora vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 1 y vamos al versículo 10. Apocalipsis 1:10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice aquí la palabra que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, el día del Señor, por si acaso, en este versículo no se refiere al día de 1000 años, conocido como el milenio. Tampoco se refiere al día de Armagedón, cuando Jesús venga con los ángeles y con los santos para tomar posesión de la tierra, donde los ejércitos del anticristo serán completamente liquidados por la espada de 2 filos que sale de su boca. No. El día del Señor sencillamente es el domingo. ¿De dónde sale el término domingo? Domingo viene del latín domini. ¿Qué significa domini en latín? ¿Quién sabe? Ustedes que son de los 50, de los 40, han estudiado algo de latín. ¿Ah? ¿Qué significa domini? Señor. Domingo está relacionado con domini. Domingo es el día del Señor.
Entonces Juan, el apóstol Juan, estaba en la isla de Patmos, estaba adorando a Dios, estaba ministrando al Señor en el Espíritu, era un día domingo, cuando de repente escuchó detrás de él una gran voz como de trompeta, algo inusual tomó lugar, algo irrumpe el escenario y él escucha algo bien fuerte detrás de él. Ahora, es allí cuando él recibe la revelación que está escrita en este libro, él la escribió posteriormente. Ahora, estoy hablando del escenario, estoy hablando acerca del por qué, el cómo, el quién. Todo esto es importante antes de entrar a estudiar este libro. El escenario es importante porque Juan está a punto de decir unas cosas bien fuertes con respecto al tiempo del fin, con respecto al futuro. Él está a punto de escribir un montón de cosas que van a ocurrir en la tierra en los últimos días. Y es importante que nosotros conozcamos y entendamos primero su motivación. Los motivos son importantes. Vamos a preguntarle, Juan, ¿cuál es tu motivación al escribir Apocalipsis? Miren, hace años en los Estados Unidos apareció un jovencito que comenzó a contar una visión que tuvo acerca del cielo. Esto de repente causó que él se volviese un personaje famoso dentro de lo que conocemos como el movimiento de fe, dentro del movimiento Palabra de Fe. En los Estados Unidos este hombre se convirtió en una persona muy famosa. En otras palabras, esta visión que él dice que tuvo lanzó o inició su ministerio. Inmediatamente la gente comenzó a invitarlo, por todos lados, comenzaron a invitarlo para que predique en sus iglesias y de repente comenzó a tener un gran ministerio de venta de cassettes en esos días y de libros. Es interesante. Ahora hubo un pastor que estudió cuidadosamente su visión y esta visión este pastor se dio cuenta que esta visión era muy similar, prácticamente detalle por detalle, a una visión que otro pastor o que otro hombre había tenido y que justamente había contado cuando visitó la iglesia de este joven. Esta visión impactó a este joven y más adelante se comprobó que este primer hombre era un fraude, que era un mentiroso y también era un pervertido sexual. Fue expuesto más adelante. Así que este joven escuchó esta historia de este otro hombre y él mismo fabricó la suya propia como si esta hubiese ocurrido. ¿Y cuál fue el resultado? Como dije, inmediatamente se convirtió en una celebridad a nivel del país y la gente lo estaba llamando para que predique en sus iglesias. Y esta supuesta visión impulsó su ministerio. Ahora, todo esto en realidad es bien sospechoso, porque en realidad hay gente que hace cosas bien extrañas. Ahora, piensen acerca de esto. Pónganse a pensar. Si Dios quiere traer a la iglesia algo impactante, un mensaje que es relevante, es un mensaje que puede causar que el curso de la iglesia entera sea redirigido, ¿no creen ustedes que Dios va a escoger cuidadosamente al mensajero? Este es un patrón bíblico. Y miremos el libro de Hechos. Por 8, 10 años, la iglesia netamente estaba constituida por judíos. La iglesia empezó en Jerusalén. Y ya las profecías y las promesas de Dios y la palabra de Dios ya decían desde Génesis capítulo 12 que en la simiente de Abraham, en tu simiente, linaje, prole, descendencia, serán benditas todas las familias y todas las naciones. No solamente los Yehudim, los judíos, también los goyim, esto es los gentiles. Pero la iglesia no lo dio. Y por 10 años se mantuvieron predicando el evangelio solamente, estrictamente a los judíos. Y fue Pedro el que Dios escogió. Dios concedió una aparición angelical a Cornelio, un centurión, que era piadoso, que se había convertido al judaísmo. Y al mismo tiempo, Dios le concede a Pedro una visión, un éxtasis, un trance en Hechos capítulo 10. ¿Para qué? Para establecer una cita divina. De tal manera que Pedro comprende, porque él tiene una visión, y Pedro comprende el propósito de esa visión. Había simbología en esa visión, no tenía nada que ver con cambiar la dieta humana, es decir, levántate Pedro, mata y come. No tenía nada que ver con limpiar a los animales, porque la sangre de Cristo fue derramada para librarte a ti y a mí del pecado. El reino animal no cambió.
Así que si el cerdo en el Antiguo Testamento era inmundo, la sangre de Cristo no lo limpió, por si acaso. ¿Entiendan cuál fue el propósito y la intención de Dios en la visión? Y número 2, ¿fue simbólica o fue literal? Fue simbólica, hay que interpretar. Finalmente Pedro llegó a entender de que Dios no hace excepción de personas, es decir, ¿por qué Él iba a impedir que aquellos que por la fe purificaron sus corazones, por qué iba a impedir que se les bautizase? Entonces, obviamente vemos ahí un cambio tremendo en la historia de la iglesia. La iglesia ahora también comienza a llenarse de gente gentil, es decir, el evangelio también fue predicado a los gentiles. ¿A quién utilizó Dios? A Pedro. ¿No creen ustedes que Dios, para este tipo de cosas, va a escoger a alguien que tiene una trayectoria y reputación, integridad, alguien que es auténtico, alguien que está consagrado al Señor, alguien que tiene un carácter probado, que es fiel e íntegro, sin la más mínima sombra de duda? Es por eso que Dios escogió a este hombre Juan. Juan tiene 95 años de edad y él personalmente no tiene nada que ganar al contar esta visión. O sea, él no está interesado en viajar por todo el mundo, que me inviten a esta iglesia, y empezar un ministerio de cassettes, de CDs, de DVDs o de libros. No, él no está interesado en lucrar por todo esto. Ahora, hubo otra persona que tuvo una supuesta visión del cielo y comenzó a contar un montón de cosas raras por allí y muchos le creyeron. La verdad es que en el cuerpo de Cristo todavía hay mucha gente ingenua. Se tragan todo lo que escuchan. Ahora, este personaje se volvió también popular en los Estados Unidos y la gente lo invitaba por todos lados y también se probó que era un fraude y era un mentiroso. Y parte de su visión era de que un ángel se lo llevó a él al cielo. Y él cuenta de que el viaje duró 6 horas, imagínense, ¿no? O sea, voló con un ángel 6 horas para llegar al cielo. Si ustedes leen Filipenses capítulo 1, se van a dar cuenta que la Biblia dice que estar ausente al cuerpo es estar presente al Señor. Es decir, tú partes, inmediatamente estás en el cielo. En el mundo espiritual no hay distancia. Pero él contaba eso, no solamente contó eso, salió con otra cosa más rara. Dice que cuando llegó al cielo, vio a Juan el Bautista. ¿Cuántos se acuerdan que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes? Lean Mateo capítulo 12. Dice que Juan el Bautista se paseaba en el cielo sin cabeza y su cabeza la tenía en una canasta. Imagínense. Juancito, pobre Juan el Bautista. En el cielo, decapitado, sin cabeza, cargando su cabeza ahí. Pero hay gente que se traga todo. Literalmente esa persona comenzó a decir estas cosas. Amados hermanos, iglesia, y estoy hablando del cuerpo de Cristo, necesitamos desarrollar discernimiento espiritual para no tragarnos todas las cosas que se dicen por ahí. Amados hermanos, la palabra que predico también corrige. Y los dones del ministerio tenemos la autoridad para corregir. Y quiero decir lo siguiente. Tengamos cuidado de no ser cristianos picaflores, que comen un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de allá, sin saber aplicar filtros. Yo sé, no hay ninguna iglesia local que tenga toda la revelación. Ni esta, ni otra. No hay ningún hombre de Dios que tenga toda la revelación. Si pensase que lo tuviese, caería en lo que se conoce como el complejo mesiánico. No es así. Dios ha dado toda la revelación al cuerpo de Cristo. ¿Podemos beneficiarnos de otros ministerios? Sí. ¿Podemos aprender de otros ministerios? Sí. Estén abiertos a toda la luz que Dios ha dado a otros hombres de Dios. Pero pónganse de filtro. Filtren todo a través de la palabra de Dios. No se traguen todo, hermanos. No seamos ingenuos. Pongamos ciertas reglas para que no abracemos como verdad lo que la Biblia llama vientos de doctrina. Hay una gran diferencia entre doctrina y vientos de doctrina. Alguien tiene que decir algo al respecto en algún momento. Hay que decir estas cosas. Pero tenemos que ser discretos. Tenemos que tener cierta discreción, ser prudentes para tomar tiempo para examinar estas cosas y no llegar a conclusiones incorrectas. El hacer un examen de lo que escuchamos siempre es necesario. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el capítulo 14, el versículo 15, que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ahora, que tú seas discreto
que seas cuidadoso no implica que estás juzgando a los demás. Simplemente significa que no saltas ni llegas o arribas imprudentemente a una conclusión jalada de los cabellos. Así que es importante que apliquemos ciertas reglas dentro de nuestro análisis. Otra vez quiero decir que Juan no tiene nada en particular, nada personal que ganar al contar esta visión. Él no está tratando de relanzar su ministerio esta vez a nivel mundial, ni tampoco empezar un negocio de venta de CDs, DVDs o libros. Y por eso tengo que tener mucho cuidado con respecto a personas desconocidas en el cuerpo de Cristo que de repente, de la noche a la mañana, se convierten en celebridades simplemente porque tuvieron una visión del cielo. Tenemos que tener mucho cuidado. Este no es el patrón utilizado por Dios. El patrón utilizado por Dios es que la gente sea probada, que tenga un carácter probado y un ministerio válido y una trayectoria que hable por la persona. Por ejemplo, el hermano Kenneth Hagin. ¿Han escuchado acerca de él? Tenemos sus libros acá en librería. Un tremendo hombre de Dios que empezó como maestro, luego Dios lo dirigió para también ocupar el oficio del profeta. Un tremendo profeta, maestro que Dios dio al cuerpo de Cristo. Él tiene un libro que se llama Yo creo en visiones. Lo vendemos acá. Y en ese libro cuenta que él tuvo más o menos 9 visiones del Señor Jesucristo. Y fueron verdaderas, fueron reales. Pero yo quiero decirles una cosa. Él no tuvo un gran ministerio porque tuvo visiones. Él tuvo un gran ministerio por la luz de la palabra, la calidad de enseñanza que él trajo al cuerpo de Cristo. Y vemos su trayectoria, fue un hombre íntegro, ya partió. Sirvió al Señor más de 60 años y fue de gran bendición al cuerpo de Cristo, porque abrió la palabra de Dios, trajo mucha luz al cuerpo de Cristo. Y no fue por una visión. Sencillamente las visiones que tuvo enriquecieron algo que él ya tenía, algo que él ya estaba haciendo. ¿Pueden ver ustedes la diferencia en todo esto? Y todo esto lo estoy diciendo para que ustedes puedan pensar un poquito más allá antes de tragarse cualquier cosa que están diciendo por ahí. Hay algunas cosas bien raras, bien salvajes que se están haciendo y se están diciendo en la iglesia desde hace unos 40 años atrás. Entonces quiero que ustedes vean la diferencia en cómo hizo Dios las cosas con Juan y cómo algunas personas están haciendo las cosas hoy en día. Pero lo que quiero decir es que lo que Juan escribió fue completamente de Dios. Él no tenía ninguna otra motivación para escribir todo esto. Él era un ministro probado. Así que antes de empezar a estudiar Apocalipsis, necesitamos saber con toda confianza que este hombre es auténtico. Este hombre no está buscando lo suyo propio. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a regresar a Apocalipsis, el capítulo 1, en el versículo 10. Quiero que ustedes también reconozcan algo más. Juan está completamente sobrecogido por la presencia de Jesús. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¡Wow! Saltamos al versículo 12. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¿Qué es lo que Juan está viendo en ese momento? Si ustedes saben algo acerca de los símbolos de Israel, lo que Juan en realidad está viendo se conoce como un menorá. Un menorá es un candelero de 7 brazos. En el templo de Israel, en el lugar santo, había uno. En el lugar santísimo no había candelero ni luz. ¿Por qué? Porque Dios era la luz de ese lugar. Pero encontramos que es un símbolo de Israel, es un símbolo judío, aún se utiliza en Israel. ¿Les gustaría ver alguna vez un menorá? Tiene 7 brazos. Y si ustedes leen el siguiente versículo, dice, y en medio de los 7 candeleros, en el medio, es más, Jesús estaba en el medio Jesús divide la historia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero el versículo siguiente dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué tenemos aquí? La visión de Jesús resucitado. Él es así ahora. Es una visión de Jesús resucitado. Y es semejante al Hijo del Hombre porque es hombre. Es Jesucristo hombre, pero al mismo tiempo es Dios.
Si ustedes leen este capítulo, en el versículo 8 van a ver que él presenta sus credenciales como el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso o el omnipotente. Y ese versículo nos está diciendo que él estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, una túnica que llegaba hasta los pies. Y también tiene un cinto que en realidad lo usaban como un cinturón. Este cinto estaba hecho de oro puro. La Biblia también describe su cabeza en el versículo 14. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Literalmente, él estaba irradiando luz. Y en el versículo 15 dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Imagínense, si sus pies estaban así refulgentes, es decir, si estaban brillando, si sus pies estaban así es porque su piel estaba así. Luz sale de él, él estaba brillando. ¿Saben que en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol? Porque la luz del Cordero todo lo llena, todo lo ilumina. La Biblia dice que Él es el resplandor de su gloria. La imagen misma de su sustancia, Él es la fuente de luz. Es decir, hay luz saliendo y irradiando de todo su ser, de su pelo, de su rostro. Él es Dios. Y Juan está viendo todo esto. Y la Biblia dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas. En los pasajes simbólicos, las aguas representan pueblos, representan naciones. Muchas aguas representan muchos pueblos, muchas naciones. Y las naciones y los pueblos están ligados con lenguas. Pueden leer en Génesis capítulo 10. Se habla de naciones, pueblos, lenguas, tribus. Cuando Jesús habla en todos los idiomas. Es decir, cuando Jesús habla y la gente lo escucha en el idioma que entiende. Imagínense, no se requiere un multiplexor ni un módem para recoger todas las oraciones de los millones o billones de creyentes que hay en el planeta en diferentes idiomas y conectarlos todos y levantarlos a la internet celestial. Y Jesús entiende todos los idiomas y su voz es en cualquier idioma. Vemos acá que su voz era como el estruendo de muchas aguas, con mucha autoridad. En el versículo 16 dice que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, acá hay algo que encuentro fascinante. Es decir, Juan cayó a sus pies como muerto. De todos los 12 discípulos o apóstoles del Cordero, sabemos que ninguno conoció a Jesús como Juan. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, Juan no se identifica a sí mismo por su nombre, sino que cuando se refiere a sí mismo dice el discípulo a quien Jesús amaba. Él conoció mucho a Jesús. Ciertamente, él pudo haber dicho, bueno, Pedro le caía bien, pero yo era su engreído, ¿no? Y bueno, fue a mí a quien Jesús encargó que yo cuide a su madre cuando estaba en la cruz. O sea, Juan podía decir esto, era el discípulo amado. Pero cuando Juan ve a Jesús, no le dice, hola Jesús. No. Cae como muerto a sus pies. ¡Wow! Él no está inventando nada. Cayó como muerto a sus pies. Estaba tan sobrecogido por lo que estaba viendo frente al poder de Cristo resucitado. Él simplemente cae a sus pies como muerto. Y póngase a pensar, ¿qué tal si esto te ocurre? De repente tienes una visión de Cristo resucitado, se te aparece delante de los ojos y tú caes. Sencillamente todo lo demás desaparece. En ese momento te das cuenta de todas tus imperfecciones, te das cuenta de tu debilidad, te das cuenta de que has pecado. Inmediatamente pides perdón, oras por pureza y procuras poner a un lado todo aquello que a Él no le agrada. Toda contienda, toda falta de perdón, etc. Pero cuando tú lo ves así por lo que Él es, tú inmediatamente vas a procurar enderezar tu vida. Ese es el efecto que la presencia de Dios produce en la gente. Y ahora Jesús le dice,
a Juan, quiero que escribas en un libro todas estas cosas. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí encontramos una clave que nos abre el libro de Apocalipsis. Esta clave nos muestra las tres divisiones del libro. En primer lugar, la primera división dice las cosas que has visto. Y esto abarca el capítulo 1, es decir, se refiere a las cosas que Juan vio en el capítulo 1. La segunda cosa que es puesta acá es la segunda división de Apocalipsis, es las cosas que son. Esto abarca los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Esto es, se refiere a las cosas concernientes a las 7 iglesias contemporáneas con Juan, que estaban en Asia Menor, las cuales vienen a ser representativas de la era de la iglesia. Y luego la tercera división del libro se refiere a las cosas que han de ser después de estas, abarcando el capítulo 4 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Se refiere a los eventos que deben ocurrir después de la era de la iglesia. A partir del capítulo 4 vamos a ver el rapto, y en el capítulo 22 entramos en la segunda eternidad, cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo, como la esposa del Cordero. Esta ha sido sencillamente una introducción. Ha sido preparatorio. No se pierdan la próxima semana en el mismo lugar, en la misma hora,